Buenas noches. Hoy estamos en nuestro estudio Decisiones que Transforman. Y para hoy tenemos pruebas y sueños detenidos. ¿Quién no tenemos, cuál de nosotros no tenemos una historia al respecto? Pruebas y sueños detenidos. Pero el personaje que vamos a ver hoy tiene una vida muy particular, la cual fue usada grandemente por Dios. Oremos. Señor, te damos gracias y te rogamos, Señor, que a través de este estudio, Señor, podamos ver eh, este personaje que tú nos muestras y del cual conocemos muchas cosas, Señor, de su vida y del cual queremos extraer aquellas cosas que tú quieres mostrarnos para nuestro crecimiento espiritual y para aprender, continuar aprendiendo a tomar decisiones que te glorifiquen. Te damos gracias por este estudio en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vayámonos a nuestro nuevo capítulo. Dice así: a veces parece que la vida de pronto se ha detenido, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa y todos los planes y anhelos quedan congelados. ¿Recuerdas la historia de José? Él lo experimentó por varios años. Tenía sueños que Dios le había dado, sueños relacionados con su vida y la de su familia, sueños que hablaban de un futuro prometedor. Sin embargo, las circunstancias que le rodeaban parecían decirle todo lo contrario. Su vida estaba en una interminable pausa. Hay una verdad que necesitamos entender. Para Dios es prioridad desarrollar nuestro carácter, de modo que Cristo se forme cada vez más en nosotros. Todo lo que podamos hacer para Él es secundario. Mira lo que dice Salmo 105:19 en en la versión que utiliza nuestra autora Wendy Bello. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Cuando la vida está en pausa y llegan los problemas, ten certeza de que Dios está trabajando en desarrollarnos el carácter. En Santiago 1:2 al 4 también decimos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero quiero que nos vayamos directamente a la Biblia a ver qué pasa con este personaje de José. Y voy a leer ciertos apartes porque la historia de José se relata en los capítulos 37 hasta el capítulo eh, 45. Entonces es bastante extensa la descripción de toda la vida de este personaje. Sin embargo, voy a hacer apartes y regresamos a nuestro libro. Dice así: habitó Jacob en Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre y en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, dice la autora, no te frustres. Dios tiene un propósito incluso en las pausas. Es muy probable que José no entendiera lo que estaba sucediendo. No obstante, al leer su historia no veo frustración, veo aceptación de las circunstancias. Circunstancias que cambiaron y sobre las que él no tenía ningún control. Pero Dios no le abandonó. José de alguna manera entendió que no había necesidad de frustrarse ni patalear. Dios estaba con él. En Génesis 39, 2, 3 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, volvamos a la Biblia y vamos a ver qué pasó. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron del uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajo su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es alguna bestia, la túnica de mi hijo es alguna bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí vamos a regresar al libro y dice así, aprende todo lo que puedas.
estar en la casa de Potifar le dio a José lecciones de administración que luego sin duda le fueron útiles al llegar al palacio del faraón. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué pasó con nuestro personaje? Pues José fue llevado pues a Egipto, a donde Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a su mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió en su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Continúan aquí varios relatos de qué sucede con José estando en la cárcel. Una de ellas es que José interpreta los sueños del copero y del el panadero que servían al rey. Ambos habían sido puestos en la cárcel, y José les interpreta el sueño que ellos tienen. Uno muere y el otro no. Y cuando el que quedó vivo se supone que iba a ir a contarle al rey, pero él se olvidó completamente de José. Entonces él simplemente espera en Dios. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. José interpreta el sueño del faraón. Y aquí es donde sucede algo importante, porque José es sacado de la cárcel para interpretar un sueño del faraón, porque el jefe de los panaderos, que fue el que quedó vivo, él le dice al faraón: yo sé quién le puede interpretar su sueño. Aconteció que pasados 2 años,
Tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Y el panadero le dice que José puede interpretar el sueño. Y él lo interpreta, y es donde le dice al faraón que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía, y que debe haber alguien que pueda manejar esta situación para que ellos puedan sobrevivir la hambruna. Entonces el faraón nombra a José como gobernador de Egipto, y esta lección de administración que había comenzado en la casa del egipcio ahora le ayuda para lo que él va a hacer con el faraón. Entonces vamos a volver al libro para que ustedes se interesen en leer la continuación de toda la historia hasta donde José se revela a sus hermanos y cómo él en verdad se cumple los sueños que él había tenido desde el principio respecto de su familia. Entonces voy a leer acá. Dice la autora, hablando de otro personaje: los años que David pasó como un simple pastor en el campo le permitieron desarrollar su relación con Dios, aprender a defenderse y convertir las noches en conciertos de adoración. Y todo eso a pesar de que ya tenía la promesa y la unción como rey de Israel. Cuando llegue el momento y el sueño por fin comience a hacerse realidad, cuando la pausa termine, necesitarás estar preparada. No desperdiciemos la oportunidad. Atesora esta etapa, porque un día podrá servirte para bendecir la vida de alguien. La palabra de Dios nos enseña que nuestras experiencias difíciles nos ayudarán a convertirnos en agentes de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:4. Dios quiere que contemos nuestra historia. Y dice ella: en los años de caminar con Cristo he aprendido que Él no te lleva al punto B sin pasar por el punto A. Siempre habrá un proceso. Tenemos que decidir cómo lo viviremos y aprender todo lo que el Señor quisiera enseñarnos. Esta semana, o sea, el recorrido de las últimas 5 semanas ha sido el siguiente. El primero, no tratemos de ayudar a Dios. El segundo, el tiempo de Dios es hermoso, incluso en las esperas. El tercero, tenemos que entregar a Dios nuestras cargas. El cuarto, Dios puede actuar en tu vida cualquiera que sean las circunstancias. Y 5, valora los tiempos de espera. Como decía, finalmente, en donde termina descubriéndose José a sus hermanos cuando ellos van a pedir alimento a Egipto, y suceden diferentes situaciones en las cuales el hermano puede ver a su hermano menor Benjamín y lo tiene allí. Y él dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ellos pensaban que le habían hecho un gran mal a su hermano y tenían mucho miedo con su hermano cuando él se rebeló ante ellos. Pero él finalmente pudo ver a su padre y pudo disfrutar de tener a su familia cerca para, lo que dice acá, para preservación de vida. Y fue preservación de vida para esta hermosa familia que luego constituyen las cabezas de las 12 tribus de Israel. Entonces, pues Dios hace cosas maravillosas que nosotros no sabemos aún cuando tenemos que esperar, porque esta historia de José, que comenzó a los 17 años, aquí ya él está casado y tiene sus hijos, y su padre ya está anciano, y simplemente Dios usa esos momentos de espera para que nosotros sigamos creciendo en Él y confiando en Él. Entonces, nos vemos el miércoles, si Dios lo permite.